Hola, ¿qué tal compañeros? Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Comalcalco en la carrera de Ingeniería Mecatrónica. En este caso vamos a proporcionar este video en la materia de analógica. Vamos a mostrar un cuadro comparativo acerca de los tipos de diodos que existen en la gama de la electrónica. Vamos a hablar de su modelo y su símbolo, conceptos, características, funcionamiento y sus aplicaciones. Tenemos primero el diodo rectificador, que es uno de los diodos más comunes y usualmente utilizados en la gama de la electrónica. Aquí tenemos su símbolo y dice que el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. También mostramos el modelo físico, de igual manera el ánodo positivo y el cátodo negativo. Tiene una franja de color gris, que esa siempre nos determina el cátodo del elemento. Dice que el diodo rectificador recibe el nombre a base de su aplicación, la cual consiste en reparar los ciclos positivos de una señal de corriente alterna. Para que este pueda funcionar, se aplica al diodo una tensión de corriente alterna durante los medios ciclos positivos. Se polariza en forma directa. De esta manera permite el paso de la corriente eléctrica. Su mayor aplicación de este tipo de diodos son en la conversión de corriente alterna a corriente directa. Seguidamente vamos a mostrar diodos emisores de luz. El más usual y el más conocido es el diodo LED. El LED es, como su nombre lo dice, diodo emisor de luz. Dice que existen tres formas principales de conocer la polaridad de un LED. La más usual y conocida es observar el elemento físicamente, y la patita más larga va a ser el ánodo, el cual va a indicar el positivo, y la patita más corta va a ser el cátodo. Estos LED, su funcionamiento se basa en torno a de 4 a 6 volts. En ocasiones pueden aguantar un poco más conectados en serie a través de una resistencia. Dice que cuando un LED se encuentra en polarización directa, los electrones pueden recombinarse con los huecos en el dispositivo, liberando energías en formas de protones. Este efecto es llamado electroiluminiscencia, y el color de la luz corresponde a la energía del fotón. Ese es un poco acerca de su funcionamiento. El diodo LED tiene una gran gama de aplicaciones en el ámbito de la electrónica y de los objetos domésticos. Dice que ahora son más usualmente utilizados para lámparas, como también para pantallas y otros tipos de aplicaciones. También mencionamos otro diodo emisor de luz, fotodiodo. Dice que el fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la incidencia de luz, visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea el correcto, se polariza inversamente, con lo que se producirá una cierta circulación de corriente cuando se excita por la luz. Debido a sus construcciones, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas, es decir, en ausencia de luz. El funcionamiento de tal diodo se basa a su conexión inversamente. Dice, un fotodiodo es una unión PN o estructura PIN. Cuando una luz de suficiente energía llega al diodo, excita un electrón dándole movimiento y crea un hueco con cargas positivas, y la excepción ocurre en la zona de agotamiento de la unión o a una distancia de fusión de ella. Estos portadores son retirados de la unión por el campo de la zona de agotamiento, produciendo una fotoresistencia. Dice que usualmente las aplicaciones del fotodiodo son las placas solares. Están basadas en fotodiodos. En iluminaciones de alumbrados públicos de las calles, actúa también como muchos sensores
en cuestiones de apagados y encendidos de luz. Seguidamente vamos a mencionar otro diodo Schottky. Este diodo, aquí mostramos su símbolo y mostramos un modelo físico del diodo Schottky. Dice que el diodo Schottky o diodo de barrera Schottky, llamado así en honor al físico alemán Walter Schottky, es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa. Dice que para su funcionamiento, dice que a frecuencias bajas un diodo normal puede conmutar fácilmente cuando la polarización cambia de directa a inversa, pero a medida que aumenta la frecuencia el tiempo de conmutación puede llegar a ser muy alto, poniendo en peligro el dispositivo. El diodo Schottky está constituido por unión metal y semiconductor. En lugar de unión convencional semiconductores P, semiconductores N utilizadas por los diodos normales. Así se dice que el diodo Schottky es un dispositivo semiconductor portador mayoritario. Esto significa que si el cuerpo semiconductor está dopado con impurezas tipo N, solamente los portadores tipo N son electrones móviles. Algunas de las aplicaciones de este diodo que acabamos de mencionar son las fuentes de alimentación de computadoras, las fuentes de corriente, donde las fuentes de corriente alterna pueden llegar hasta 100 kHz. Vamos a mostrar otro diodo, el diodo Zener. Aquí en este caso mostramos su símbolo físico, su modelo físico y su símbolo, y una gráfica de sus características. Es importante determinar las gráficas de los diodos. En este caso, la mayoría de los diodos, todos los diodos, se podría decir que tienen su gráfica característica, donde se muestra la zona de apertura, la zona de saturación, donde el diodo puede limitarse o puede romperse. En este caso, el diodo Zener es un diodo de cromo que se ha construido para que funcione en las zonas de ruptura. Recibe el nombre por su invento del Dr. Clausen. Dice que esta parte esencial de los reguladores de tensión casi constante con independencia que se presentan grandes variaciones de la tensión de la resistencia de carga y temperatura. Las aplicaciones y el funcionamiento de este diodo. Dice que el diodo Zener como componente. Como ha quedado expuesto, el diodo Zener está ideado para trabajar con polarización inversa. Funciona a través de su polarización inversa, careciendo de interés su funcionamiento en polarización directa, que es igual al de cualquier diodo semiconductor. Algunas de las aplicaciones que voy a mencionar son las más comunes y eficaces del diodo Zener. Son usados generadores de ruido, fuentes de ruido, trabaja en polarización inversa y con corriente más elevada que las admitidas por los diodos comunes. Permite mantener en todo momento los voltajes constantes de tensión en el circuito electrónico. Son utilizados también en reguladores de tensión en base. Por último, vamos a mostrar el diodo Varicat. El diodo Varicat es uno de los diodos que son fabricados usualmente para que actúen a través de, o su funcionamiento sea parecido o común al de un capacitor. Cuando hablamos del diodo Varicat, su símbolo es como el de un diodo implementado con el símbolo de un capacitor. Aquí mostramos también sus modelos físicos. Dice que hay otros modelos como encapsulados, muy parecidos a los capacitores.
Para que este diodo lo podamos funcionar, es necesario conectarlo inversamente. Dice que este diodo en su función se le ve como un capacitor variable. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, para implementar el diodo varicave, necesitamos un circuito donde podamos controlar la variación del diodo. Cuando nosotros proporcionamos ese circuito, por lo regular está manejado por una resistencia variable. En este caso, físicamente podríamos nombrarlo como un potenciómetro. Sus más grandes aplicaciones son como receptores de la TV o receptores de radio. Es así como nosotros podemos conocer, a medida de la información que nos proporciona este cuadro comparativo de los diodos, algunas de las aplicaciones y algunas de las características y funciones y símbolos de los diodos, esperando así que sea de gran ayuda para el desarrollo de su carrera. Por su atención, gracias.